Bienvenidos a su programa Visión Estratégica, en esta edición especial donde estaremos conversando con el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Soto Rojas. Comisión encargada de establecer el estamento jurídico, las leyes que regulan la actividad petrolera, gasífera, minera y sector eléctrico sobre el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, las octavas reservas de gas con miras a convertirse en las cuartas reservas también del planeta. Una vez que se certifiquen todas las reservas de gas que están costa afuera, como las que se encuentran en la faja petrolífera de Orinoco, y que tiene las segundas reservas de oro más importantes a su vez del planeta Tierra. Entonces, una comisión de una trascendencia gigantesca. Se habla que las dos comisiones de mayor peso en la Asamblea Nacional por la trascendencia, por diversas razones, son la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y la Comisión Permanente de Finanzas. Son dos comisiones de alto valor estratégico. Y el hecho de que hoy en día esté Fernando Soto Rojas con nosotros es momento propicio para esclarecer, para ver, para indagar por qué los socios en las empresas mixtas, que en su gran mayoría están en la faja petrolífera del Orinoco, o aunque sus inversiones abarcan todo el territorio nacional, acaban de aprobar 10.300 millones de dólares. Repito la cifra, 10.300 millones de dólares para invertir en el área de petróleo. Eso es 2013 y estamos esperando a ver cuál es el monto de la inversión en el año 2014. Es decir, uno indaga, uno infiere que todas estas inversiones se vienen dando por la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica que ofrecen las leyes venezolanas aprobadas en función de la Constitución Nacional del año 99 y la ley de hidrocarburos, producto de la ley habilitante, aprobada en el año 2001 con una modificación en el año 2006. También tenemos una ley del año 99, que es la ley de gas, de hidrocarburos gaseosos, y tenemos la ley del mercado de precios exorbitantes y precios extraordinarios del mercado internacional de hidrocarburos. También por la comisión pasan todas las leyes para poder constituir las empresas mixtas. O sea, tiene que ser aprobada la constitución de una empresa mixta por la comisión permanente y después del visto bueno de la comisión por la Asamblea Nacional. Entonces, esta comisión tiene una trascendencia no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y hoy en día que nos encontramos en un periodo en que ya se habla públicamente a escala planetaria sobre la escasez de reservas que hay sobre el orbe, sobre todo el planeta, como un país que posee las mayores reservas, es decir, que posee un porcentaje importante de las reservas totales que quedan para ser producidas y convertidas en derivados del petróleo, se prepara para afrontar este futuro. Es decir, como el nombre del programa lo dice, cuál es la visión estratégica que tiene el Estado venezolano, y en este caso la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, y bueno, con el diputado Soto Rojas, aprovechando también que es de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuál es la visión estratégica, cuáles son los pasos que vamos a dar para preservar la soberanía y el modelo redistributivo del ingreso que ha beneficiado a las grandes mayorías nacionales. Entonces, todos estos aspectos relacionados con el petróleo, con la energía, los vamos a tocar con nuestro invitado de hoy, que es el presidente de la comisión, Fernando Soto Rojas, y aprovechamos y le damos la bienvenida. Bienvenido, diputado. Bienvenido. Es un placer tenerlo con nosotros. Un saludo a toda la audiencia de Visión Estratégica. Bueno, y estamos listos para conversar fraternalmente. Como entrada, desde el punto de vista pedagógico para la población, ¿de qué trata la Comisión Permanente de Energía y Petróleo? ¿Qué labores realiza? La Comisión de Energía y Petróleo es parte de los equipos de trabajo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene 15 comisiones de trabajo, una es la de energía, petróleo y minería también de alguna manera. Trata todo lo que tiene que ver en materia de contratos petroleros, en contratos eléctricos, todo lo que tiene que ver con reglamentos, leyes, etcétera, etcétera. Acuerdos y convenios mineropetroleros
que se dan con todas las relaciones estratégicas que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Y además, foros de calle que hacemos extramuros, extra Asamblea Nacional, con vista de desarrollar permanentemente una campaña pedagógica, sensibilizando a nuestro pueblo sobre la política petrolera, sobre la importancia estratégica del petróleo, pues. Venezuela tiene las reservas estratégicas mayores de todo el planeta Tierra y ya certificada tenemos para 217 años, sacando del suelo venezolano un 20%, pero la tecnología va avanzando mucho de tal manera que pudiéramos precisar de unos reservas para unos 500 años. Dentro de 50 años, casi todos los países que tienen reservas petroleras se les ha agotado. ¿Y que hará Venezuela? Sectores del Medio Oriente y Rusia. Por eso el petróleo tiene una importancia importantísima y nuestro pueblo tiene que tener una comprensión de lo que significa la política petrolera. La política de siembra petrolera que está expresada en el plan de la patria dejada por el comandante Chávez y también en la política de siembra petrolera que desarrolla desde el Ministerio de Energía y Petróleo la República Bolivariana de Venezuela. Los Estados Unidos tienen un límite de sus reservas petroleras y es el principal consumidor del mundo. Y por eso toda esa política de hostigamiento hacia la República Bolivariana de Venezuela en gran parte tiene que ver con dos elementos esenciales. Uno, la presencia de la Revolución Bolivariana, que es una especie como referencia de redención popular para los pueblos de América Latina y del mundo. Y segundo, las reservas estratégicas en el campo minero-petrolero, que es una riqueza tremenda, pues. Y nos estamos de alguna manera enfrentando a una nación históricamente invasora en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Gráficamente para nuestro pueblo estamos como la persona que tiene en su casa, tiene reservas de oro, sacos de oro y paneles de oro bastante, y frente tiene un ladrón. Por eso tenemos que tener alerta y una línea de defensa de la soberanía articulada no solamente a los pueblos de Venezuela, sino también a los pueblos de la América Latina, del mundo y de toda la gente que necesite petróleo. Por eso todos los convenios estratégicos que viene haciendo la República con los países de la América Latina, Petrocaribe, o con los acuerdos con relaciones estratégicas con la República Popular China y con la Federación Rusa, que son aliados estratégicos fundamentales para la República Bolivariana de Venezuela. Entonces nuestro pueblo tiene que tener permanentemente una comprensión y darle seguimiento a la política petrolera venezolana. Desde el barril, que está ahorita por los $97 por barril, o sea, dominar todas esas cosas, todo lo que significa la política de la faja petrolífera del Orinoco, que ahora se llama faja petrolífera Hugo Rafael Chávez Frías. Merecidamente. Merecidamente, porque de verdad es que la política petrolera hasta 1999 estuvo en manos del capital transnacional. Vía concesiones petroleras todo el periodo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, Medina Angarita, la dictadura de Pérez Jiménez, etcétera, etcétera, y gran parte de la época del punto fijo. Después un corto periodo de los llamados contratos de servicio y finalmente, ya al final del punto fijo, la política de apertura petrolera, que significa prácticamente entregar todo. Si nosotros no hubiésemos detenido en el año 89 las políticas del Fondo Monetario Internacional y se hubiera desarrollado a fondo todas las entregas de las industrias estratégicas del país, hubiéramos quedado otra vez como el Guayuco, como en agosto de 1498, con el proceso de invasión, conquista y colonización española. Fernando, yo puedo decir que Venezuela es un suministrador seguro y confiable de petróleo a los pueblos del mundo, es decir, el pueblo de Estados Unidos y los demás pueblos de los países que reciben petróleo venezolano pueden contar con que les llegará puntualmente y en la medida de lo acordado el petróleo y sus derivados. Históricamente la República de Venezuela, tanto en el pasado como en el presente, ha sido un suplidor seguro para el mercado norteamericano y otros países.
pero ahora con la instalación de la República Bolivariana de Venezuela y con la Revolución Bolivariana de Venezuela y el liderazgo del presidente Maduro, es una fuente confiable sobre la base de una cosa que para nosotros es esencial, el respeto a la soberanía del país, el respeto mutuo, pues, y la conversación y la negociación entre iguales. Y así estamos trabajando con todos los clientes de la República. Por eso en la faja petrolera del Orinoco hay más de 22 países de diversos signos políticos que han hecho importantes inversiones en esos bloques. Invertir en esos bloques no es cualquier cosa, esos bloques tienen una inversión global de unos 10.000, 15.000 millones de dólares, pues, porque son inversiones profundas de una alta tecnología y hay que invertir en capitales. Sin embargo, hasta ahora en lo fundamental hemos tenido relaciones normales. La gente, estas compañías extranjeras han aceptado la política de siembra petrolera. Sí, ahorita cuando me regresemos, me gustaría que si por favor nos puedes hablar sobre la estabilidad jurídica con que pueden contar los inversionistas extranjeros y nacionales en el área de petróleo en función de las leyes aprobadas por la Revolución Bolivariana. Ya regresamos a su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el diputado Fernando Sotorrojas. Y estábamos conversando sobre un término que ha sido apropiado por la derecha, que es estabilidad jurídica. Porque todo depende sobre qué leyes estamos hablando que se fundamenta la estabilidad. Hay leyes revolucionarias, de avanzada, que van en función de los intereses populares y hay leyes que son retrógradas, ¿no? Entonces, tenemos todo el estamento legal que ha venido aprobando la Revolución Bolivariana. Mencionamos la Ley de Hidrocarburos del año 2001, modificada en el año 2006, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos del año 99, se ha conversado, se ha tratado sobre la Ley de Minas, está pendiente, pero los inversionistas en petróleo, los inversionistas en la faja del Orinoco y gas, los inversionistas del gas costa afuera, por ejemplo, pueden tener la seguridad, pueden tener estabilidad jurídica, es decir, pueden estar seguros de que el estamento legal actual se va a mantener en el tiempo para poder ubicar con claridad la viabilidad de sus inversiones, Fernando. Venezuela a lo largo de los últimos 10, 15 años ha señalado que hay estabilidad política en el país y también estabilidad en el término jurídico relativo a la materia minero-petrolera. En la Comisión de Energía y Petróleo no hay ningún proyecto ni de reforma de ley ni de reglamento sobre la materia. Yo creo que los parámetros fundamentales están establecidos en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley que tiene que ver con todos los mineros petroleros. O sea, en este periodo no se está planteando ninguna modificación. Hay alrededor de 11 instrumentos que tienen que ver sobre todo este tema. Lo que sí hemos pensado, algunos compañeros de la Comisión de Energía y Petróleo, es que yo creo que ya globalmente la Revolución Bolivariana debe entrar en un proceso de codificación de sus leyes. Hemos aprobado más de 250 leyes. Cuando yo era presidente de la Asamblea Nacional hicimos una averiguación y habían 236 leyes. De verdad que no hay ningún venezolano que yo conozca que coherentemente nos pudiera dar una explicación sobre las 236 leyes. Eso ha aumentado sin duda. Yo creo que nosotros tenemos un poco que pensar como hizo una vez el capitalismo. El capitalismo a escala mundial codificó con Napoleón lo que le interesaba. El Código Civil, el Código Penal y el Código de Comercio. ¿Y por qué no hizo un código de familia? La familia que tiene más de 100.000 años, nunca se hizo un código de familia.
nunca se hizo un código laboral, porque a ellos les interesaba codificar lo que les garantizaba la esclavitud salarial. Pero nosotros, como no estamos en esa onda, sino trabajamos para satisfacer integralmente las necesidades humanas de nuestro pueblo y mucho más allá, y nos interesa que nuestro pueblo conozca todas las leyes, los códigos es mucho más práctico, pues. Unos 12 o 15 códigos se puede perfectamente articular todas las leyes que tenemos. Por eso es un trabajo, digamos, más a largo plazo. En el caso de la Comisión de Energía, sobre todo del bloque bolivariano, vamos a instalar una comisión de codificación de un código minero, pues. Seguramente no en este periodo, pero para los próximos, pues. Pero yo creo que es una tarea central, tanto de la Revolución Bolivariana como de la Revolución Cubana, porque aquí mismo, aquí en la presidencia, yo hablé con la Corte Suprema de Justicia y hablé también con la Corte cubana y les tiré esas dos preguntas y no pudieron responderlas, pues. Entonces una tarea, hay muchas tareas en el campo jurídico y yo creo que incluso más allá, travieso, más allá de eso, en este desorden mundial y en esta crisis tremenda que tiene el capitalismo como tal, yo creo que hay que ir pensando en la sistematización de las leyes del movimiento popular a escala mundial. Y en ese sentido, el pensamiento bolivariano, el pensamiento de Simón Bolívar, es un gran elemento importante, porque yo creo que el primer constitucionalista que tuvo esta tierra fue Simón Bolívar. Excelente. Fernando, o sea que yo puedo decir que la Revolución Bolivariana ofrece estabilidad jurídica a los inversionistas que vienen para el área de hidrocarburos. Sin duda. Ok, perfecto. Otra cosa que me gustaría plantearte, ya se sabe que el petróleo es la fuente primaria de energía de mayor calidad. ¿Qué significa esto? Que no hay sustituto. Hasta ahora los expertos como el entrevistador o el que tenga preguntas, no hay a corto ni mediano plazo un elemento sustitutivo del petróleo. Okay. Eso significa que por lo menos en este siglo XXI el petróleo tendrá presencia en todos los acontecimientos fundamentales. No por casualidad, los conflictos que se dan en el mundo tienen un sabor a petróleo. O sea, desde el punto de vista estratégico, ¿qué significa eso para el país con las mayores reservas de petróleo del mundo? Significa que tenemos que estar como el conejo, todo el tiempo alerta, con mecanismos de seguridad y defensa y alianzas, pero sobre todo despertar, contribuir a despertar la conciencia del pueblo venezolano, de los pueblos de la América Latina y del mundo, para evitar que estos pueblos sean invadidos como se hizo hace 500 años atrás. O sea, hay que tener toda cuidado. La región suramericana es rica en todo. Hay que tener cuidado con el famoso conejo también, como se menciona en los sectores populares, que dicen, ese es un conejo, cuando, o sea, no ese tipo de conejo, ¿no? No, yo me refiero a ese conejo, ese animalito que anda por ahí por la montaña, que siempre anda despierto, aunque va a las 5 de la tarde a comer su cuestión, y así lo agarran los que son expertos en cacería, pero son muy vivos, pues, y tenemos que estar permanentemente informando a nuestro pueblo y despertar, contribuir a despertar conciencia para tener una comprensión exacta de la situación en que vivimos y cómo estos elementos que se expresan en los guarimbeos, en última instancia, tienen un sabor a energía, tienen un sabor a petróleo. Quizás si nosotros produjéramos chivos y no tuviera el proceso de la Revolución Bolivariana, de repente nos tuvieran relativamente tranquilos, pero en el marco todavía de la explotación salarial. Aunque pero Venezuela es otra cosa. Tiene la Revolución Bolivariana, tiene el liderazgo de Chávez y tiene estos recursos mineros petroleros, que no es cualquier cosa. Pero hay países que han sido invadidos, que tienen gobiernos que podemos calificar, hay que calificarlos con cuidado en el sentido de que son países miembros de la OPEP, algunos de ellos, pero que tienen gobiernos con alineaciones diferentes a lo que pudiera llamarse visiones nacionalistas, repito, que han sido invadidos, que se han montado gobiernos que responden a intereses extranjeros, ya no sus propios intereses, y sin embargo estos países son condenados a guerras civiles. Caso Libia,
se le impuso un nuevo gobierno y aún habiendo entregado sus recursos naturales, se le genera una guerra civil permanente para que más nunca se recupere como nación-estado, y las diferentes facciones libias se pelean por el control de áreas de petróleo para venderlo de manera directa al exterior, brincando al Estado-nación. ¿Corremos peligro en ese sentido, Fernando? Sí, vivimos en un mundo muy difícil, complejo y exigente. Por eso las direcciones revolucionarias, las direcciones estratégicas tienen que trazar toda una estrategia de defensa, de profundización de esos procesos. Eso es clave, pues. Y una dirección revolucionaria debe siempre estar preparado para lo peor. Y lo peor es casualmente una invasión tipo Libia. Frente a una circunstancia como eso, la revolución bolivariana tiene que tener una política de defensa para combinar, si es el caso y llegado a esos casos extremos, cómo vamos a combinar una larga lucha de resistencia, incluso para 100 años, en que combinemos creadoramente la combinación de movimientos guerrilleros con movimientos, con guerra de movimientos, pues cómo combinar el ejército regular con el ejército irregular. Y ya sobre eso hay bastante experiencia en la humanidad, sobre todo en el siglo XX. Ahí está Vietnam, ahí está la República Popular China, y más hacia atrás está la experiencia histórica del ejército bolivariano. Sí. Al regreso, Fernando, me gustaría que nos hablara de cómo se siente un exguerrillero, aunque la palabra exguerrillero no me parece adecuada, un guerrillero en el sentido de que la ideología se conserva de por vida, ¿no? Cuando uno realmente cree en eso. ¿Cómo se siente un guerrillero que ya ha sido presidente de la Asamblea Nacional, ahora presidiendo la Comisión de Energía y Petróleo del país con las mayores reservas de petróleo del mundo? Ya regresamos con su programa Visión Estratégica en esta edición especial. Continuamos con su programa Visión Estratégica en esta edición especial desde el Palacio Legislativo. Como en el programa anterior hicimos referencia, construido por Guzmán Blanco, en una época en que se incrementó el precio del oro. Es decir, hay que llamar a reflexión, hay que llamar a estudio si en esa época Venezuela fue un país agrícola o un país minero, ya desde un principio por la explotación que se hizo de las reservas del Callao, estas reservas de oro, que por cierto, como dijimos también en el programa anterior, Guzmán Blanco centralizó todo lo que tiene que ver con la explotación de oro en el estado Bolívar, y en medio de un sistema federal que se derrumbaba con el gobierno de Cristófano Falcón, montó un régimen centralista, pudo hacer uso de las divisas que generaba el oro desde Caracas e invertir en todo el país, y una de las obras que queda es este Palacio Legislativo, desde donde estamos entrevistando al diputado Fernando Soto Rojas, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que lo increpábamos acerca de qué se siente ser guerrillero o haber sido guerrillero, como Fernando lo crea más conveniente, y haber sido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y ahora presidir la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, una materia tan delicada que es donde se generan los conflictos a nivel mundial y donde ya el presidente nos dijo que somos un país suministrador seguro y confiable, con estabilidad jurídica en base a las leyes revolucionarias aprobadas, válgame la redundancia, por la Revolución Bolivariana, y bueno, donde se le está dando cabida a toda una serie de inversiones que ya suman 10.300 millones de dólares. Fernando, ¿cómo te sientes después de haber participado en la lucha guerrillera? ¿Qué experiencias de ese periodo tan importante y que ha marcado tu vida se aplican de manera directa ahora como presidente de la comisión? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Bueno, primero, globalmente estos cargos de presidente de la Asamblea Nacional o diputado y la Comisión de Petróleo son cargos transitorios que dependen de muchas circunstancias.
Lo afirmativo en la vida de Fernando Soto Rojo es el sentimiento antiimperialista, patriótico y socialista que a temprana edad, con la lectura, con el estudio y con la organización, precisé a temprana edad. De manera que yo mi vida la dediqué a la lucha histórica por la independencia, por la liberación y por el socialismo. Y eso fue mucho antes de que apareciera la Revolución Bolivariana y todos estos cargos de carácter burocrático. Creo que siempre lo que he sido yo es un subversivo, un revolucionario, pues. Es subvertir este orden, pues, permanentemente. Por eso, fíjate tú, el discurso mío cuando llegué aquí a la Asamblea, primero caractericé bien la situación. Esta es una Asamblea Nacional. Y hay que pasar de una Asamblea Nacional hacia una Asamblea Popular. El pueblo para la Asamblea, el pueblo legislador. Ahí están las orientaciones estratégicas para avanzar en la construcción en esta institución y articulado al contenido esencial del texto constitucional, que es un Estado democrático, social, de justicia y de derecho. Todavía por eso vemos debates como el de la semana pasada, pues, y corruptos que ha habido aquí, conspiradores, etcétera, etcétera, pues. Pero hay que pasar, más temprano que tarde, de una Asamblea Nacional hacia una Asamblea Popular, para ser consecuente con el pensamiento de Bolívar. Cuando uno revisa el discurso de Angostura, Bolívar decía que había que construir un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa bajo leyes inexorables sobre la base de la libertad y la igualdad. Ahí está la esencia de la lucha histórica de liberación y por el socialismo que el comandante Chávez lo concreta en la Revolución Bolivariana, en el texto constitucional y en el programa de la patria. Sí. ¿Qué te parece estas medidas que ha adoptado el Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de primera instancia contra alcaldes en el estado Carabobo y en el estado Táchira que obviando las decisiones emanadas de nuestro principal órgano para impartir justicia, han continuado apoyando todas estas guarimbas? ¿Y qué relación hay esto con el petróleo, como tú mencionabas anteriormente? Bueno, yo creo que todo el que haya cometido faltas graves o delitos hay que someterle al órgano jurisdiccional, porque trabajamos para un Estado de Derecho y un debido proceso. Y todo el que comete esa cosa hay que aplicarle, porque una de las cosas que que exige el pueblo venezolano es basta de impunidad. Yo creo que hemos sido muy condescendientes con mucha gente que viene conspirando abiertamente contra la estabilidad política del país. En cualquier país del mundo, alguien que se le hubiera ocurrido hacer una guarimba, atravesar 4 carros frente al Palacio de la Casa Blanca, de inmediato le hubieran metido 5 años, sin mayor cosa. Nosotros aquí, entendiendo que es una situación, digamos, delicada, hemos tratado de llevar los acontecimientos en el marco de la Constitución y de las leyes. Y sobre la base del despertar conciencia, de la movilización popular, lo hemos ido agotando en cada combate. Así pasó hace 10 años con la célebre Plaza de Altamira. Ahora, que fue una tragedia, pues los acontecimientos del 2002 y todo el paro petrolero fue una tragedia para el pueblo venezolano. Perdimos más de 20.000 millones de dólares y una lista grande de muertos y de heridos. Claro. Y fue una tragedia. La historia, decía Carlos Marx, se da como tragedia y se repite como comedia. Estos guarimberos, en un mes, mes y medio, lo que han hecho de verdad es una comedia. Pero ya pasa a lo exabrupto. Es que pican un árbol con una cegueta y creen que eso es una victoria tremenda, pues. Más de 1000 árboles ya han serruchado porque los orientan de Colombia con las máquinas, la sierra, pues. O sea, ya usan el instrumento de la sierra para atacar no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza. ¿Pero a qué intereses responden ellos realmente, a profundidad? La oposición venezolana, esta que se reúne aquí y más allá, no tiene proyecto estratégico nacional alternativo al proyecto bolivariano. Su proyecto es de factura norteamericana.
La direccionalidad política está en Washington y no en Venezuela. Por eso es que tú los ves cada momento yendo hacia Panamá o hacia Miami para recibir dinero y orientación política. Son unos verdaderos lacayos, pobres de solemnidad, diría el maestro Próspero Infante cuando me daba a mí clases de primaria allá en Altagracia, Orituco. Pero ¿cómo hacemos en un planeta donde se están acabando las reservas de petróleo? Eso es sabido, primero mediante medios de divulgación especializados, pero cada vez se vuelve más público. Quedan menos reservas, las reservas están en Venezuela, se han invadido países por mucho menos que esto. Ya vemos que las guarimbas evidentemente que está asociado con ponerle mano a nuestras reservas petroleras, por eso ellos no mencionan la palabra petróleo ni política petrolera. ¿Cómo hacer para evitar un conflicto, Fernando? Porque la construcción del socialismo requiere, claro, la defensa de los recursos naturales, pero la construcción de una nueva sociedad requiere paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la orientación para mantener la paz en medio de este clima de conflictividad mundial que nos está llegando, como le llegó a Ucrania, que por cierto también me gustaría que mencionara? Es público y notorio que participaron francotiradores contratados por la oposición ucraniana que dispararon a gente de los dos bandos. Mira, hay un principio elemental de la guerra y de la política. Conoce bien a tu enemigo, conoce bien tus propias fuerzas y librarás 100 batallas victoriosas. Si nosotros conocemos perfectamente bien al imperialismo yanqui y su estrategia, que es desestabilizar a Venezuela y derrocar el gobierno bolivariano que preside el Nicolás Maduro, el presidente Maduro, si esa es su estrategia, nosotros tenemos que lanzar una contraestrategia que revierta esa situación. En primer lugar, despertando conciencia como este programa. Segundo, organizando al pueblo desde donde está. Tercero, avanzando en la construcción de una dirección estratégica político-militar que sepa conducir en acierto en la guerra y en la paz, y preparándonos para lo peor, y articulándonos democráticamente con todos los pueblos de la región, con los estados independientes, para en este siglo, tal como lo señaló el comandante Chávez, enfrentar y derrotar al imperialismo yanqui y sacar la espada de Sucre y mandarlo al basurero de la historia. No sabemos dónde definitivamente al final vamos a sacar esa espada. ¿Será en Venezuela? ¿Será en la región? ¿Será en el Medio Oriente? ¿Será en Europa? Por eso la gran tarea que tienen hoy los venezolanos y venezolanas de buena voluntad es preparar un contingente de venezolanos y venezolanas con conciencia política para seguir a explicar en el mundo el evangelio bolivariano, que es el que garantiza todas esas interrogantes que usted me ha hecho. ¿Y los francotiradores, Fernando? Eso entra en todo eso. Si tú vas a levantar una guarimba, estudia todas las cosas. No solamente tumba las cosas, no. Los francotiradores, pues ya nos han matado varios. Entonces ya tú no puedes ir loco a que tú das guarimba si no has hecho una descubierta. Has averiguado los edificios que tienes por allí, la información de la gente que viene allí. Somos 27 millones de venezolanos. Claro. Si esas 13.000 UCHE se concentran en lo que hay que concentrarlo, más temprano que tarde resolvemos todo ese problema. Pero si nos quedamos en el contrato colectivo, en el cestatique, en ese debate subalterno, y no nos metemos en el tema central, que tiene que ver con esto que estamos debatiendo, bueno, podemos perder todo, incluyendo el poder. Sí, al regreso me gustaría que tocáramos la grabación que se hizo, porque me parece sumamente importante, de una conversación entre el ministro de Relaciones Exteriores, si no me falla la memoria, de Estonia, con la que viene siendo la canciller de la Unión Europea, donde el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia le decía: sabemos que los francotiradores que participaron en el golpe de Estado En la Plaza de Independencia. En la Plaza Independencia de Ucrania, de Kiev, fueron contratados por la oposición ucraniana y tendríamos que ver a quién responde esa oposición, y la finalidad era, como hicieron, matar a gente de los dos bandos para generar confusión, para generar una guerra civil, que podemos hacer un paralelismo con los francotiradores que hubo aquí cuando el intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez, todo lo que se dio en esos difíciles años,
Ya regresamos con el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Fernando Sotorroja, en su programa Visión Estratégica en esta edición especial. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el diputado Fernando Sotorroja, y estábamos tocando un punto que nos parece crucial, que es que está comprobado que los francotiradores que mataron a personas tanto del bando de los que apoyaban al gobierno de Yanukovych como a partidarios de la oposición ucraniana fueron contratados por la propia oposición. Habría que ver a quién respondía esta oposición. Evidentemente que son intereses por fuera de Ucrania, pero cómo eso constituye un aprendizaje ya para la revolución bolivariana que vivió francotiradores que también mataron gente de bando y bando, y cómo debemos crear conciencia para que no haya mecanismo para consolidar la estructura social venezolana, para que no haya mecanismo que nos pueda llevar hacia una guerra civil, Fernando. Bueno, yo creo que ya hay experiencia suficiente en Venezuela y en el mundo sobre los francotiradores, los atentados, todas esas cosas. Tanto en la guerra de independencia hay suficientes y los atentados que hubo contra Bolívar. Y nosotros aquí recientemente, ahí está Puente Llaguno, pues, y toda la afirmación. Mira que sobre eso es la cosa. Yo creo lo importante y lo definitivo es que si el pueblo y sus organizaciones y sus vanguardias tienen claro el rumbo histórico, el rumbo estratégico, ya son problemas de orden táctico. Y la táctica tiene tres elementos esenciales. Las formas de organización y lucha que son infinitas y las crea el pueblo. Las maniobras y la propaganda. Eso es, o sea, propaganda, formas de organización y lucha y maniobras. En las maniobras, tú tienes que prepararte para los periodos de paz o para los periodos de guerra. Y tienes que combinar armoniosamente la lucha secreta, la lucha clandestina con la lucha abierta, política y demás abierta. Una dirección tiene que dominar todos esos elementos. Y el presidente Maduro no les extraña estos documentos. Porque antes, cuando tenía 20, 25 años, debatimos largo tiempo con él, antes de la Revolución Bolivariana, el tema del Estado, el tema de la concepción del Partido Revolucionario, el tema del programa y el tema del socialismo. Bastantes seminarios hicimos aquí en Venezuela y fuera de Venezuela. Pero que ese es un gallo que cuando se articula con el comandante Chávez, ya no arrancaba de cero, pues. Y estar 7 años y medio con Chávez recorriendo el mundo no es cualquier cosa. Yo creo que fue una buena decisión la del presidente Chávez de en el conjunto valiosísimo de cuadros de hombres y mujeres tirar el punto hacia el joven Nicolás Maduro. Sí, ya nos queda poco tiempo, por eso te voy a hacer 2 preguntas en una, Fernando. Uno, ¿cómo era ese seminario? El presidente Nicolás Maduro era un integrante del seminario y ustedes, una generación mayor, impartían cuáles eran los conceptos básicos de lo que era la lucha armada en aquella época, Fernando. Corrígeme. Esa pregunta lleva como media hora. Okay. Esquemáticamente te la respondo. Nosotros agarramos un conjunto de gente valiosísima. Nora Castañeda, tú que tienes 30 años dando a economía superior, en 5 horas a estos 30 cuadros dándonos esa cosa. Luis Cipriano Rodríguez, que tiene 50 años dando historia, sintetiza en un día la historia política de Venezuela. Y así agarramos un conjunto de gente durante 7 días y 7 noches. Eso fue mucho, pero también en la universidad hicimos muchas cosas sobre dialéctica, sobre todas esas cosas. O sea, todo lo que es porque el capitalismo globalmente no tiene razón de ser. Desde el punto de vista filosófico, perdieron su vigencia con el materialismo dialéctico. Y están creando en otras cosas, metafísicas, religiones, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la teoría política llegaron a Montesquieu y la división de los poderes públicos del Estado. La Revolución Bolivariana liquidó eso con la participación programática y el protagonismo del pueblo. Y 5 poderes, ¿no? En el plano económico se quedaron en David Ricardo y Adam Smith. A partir de ahí no han producido más absolutamente.
porque el neoliberalismo no tiene ninguna fundamentación. Y desde el punto de vista militar y de guerra, ya el pensamiento revolucionario tiene sistematizado las insurrecciones, las guerras prolongadas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos queda? La dictadura mediática mundial. Bueno, Venezuela lo demostró en los acontecimientos del 2002, con Radio Bemba y con organización y con satélite y con todo este mecanismo que estamos estableciendo, lo estamos derrotando. El proceso de Ecuador, cuando conspiraron los policías contra el presidente Correa, en gran parte Telesur a los 3 minutos estaba allí. Cuando intentaron derrocar al presidente Evo Morales, Telesur estaba allí. De tal manera que tenemos todos los mecanismos, lo que tenemos. Entonces hay que apropiarnos. Por eso cuando a mí me pregunta, Fernando, ¿cómo ves tú la cosa? Yo digo, es fundamental, bien y buena. No exento de preocupaciones, de limitaciones y de errores. Pero eso es común en la lucha política, pues. Yo no veo, yo creo que nos toca una lucha bastante larga y prolongada. Pero sí yo creo que en este siglo XXI vamos a enterrar definitivamente eso que llaman imperialismo yanqui. Eso lo vamos a hacer. Ahora, Fernando, el Congreso del PSUV es finales de junio o julio. Sí. Junio. Sí. Ok. La materia petrolera es fundamental. El petróleo no tiene sustituto que permita mantener los niveles de vida material. Las reservas de petróleo convencional o tradicional se están agotando, es decir, que las presiones sobre Venezuela van a aumentar y la producción mundial de petróleo convencional ya se estancó desde el año 2006, es decir, que lo que queda es el no convencional, se va incrementando el porcentaje que representa y sobre todo la importancia de la faja petrolífera del Orinoco. A mí me parece importante que todo militante del PSUV, por no decir todo venezolano, maneje a plenitud los fundamentos básicos del petróleo para comprender la situación que encara la revolución bolivariana para mantener el sistema distributivo del ingreso petrolero con miras a convertirnos en un país desarrollado y un país igualitario. ¿Se va a llevar la materia petrolera al Congreso del PSUV? No, yo creo que ya sobre eso aquí en Venezuela hay suficiente, hay toda una literatura y toda una experiencia sobre eso. Leese nada más el libro de Ali Rodríguez Araque. Antes que se me olvide, ahí está toda la cita de la política petrolera. Y más hacia atrás está Salvador de la Plaza. Yo creo que en materia petrolera hay una sistematización importante. No significa que toda la gente, pero hay una sistematización gruesa sobre ese pero tema. Las Ahora el circunstancias Congreso mundiales van cambiando, Fernando. van cambiando, pero los parámetros esenciales van a ser los mismos, porque están trazados. ¿Cuáles son los objetivos de la política petrolera? Defensa de la soberanía. Eso es permanente. Desarrollo una política y una línea revolucionaria en materia petrolera. Es una línea permanente. Pues yo creo que ahí es poco lo que hay que inventar desde el punto de vista ideológico y político. Perfecto. Quizás en lo concreto real, de instrumentación, etcétera, etcétera. En relación al Congreso, brevemente, el Congreso debe realizarse a fines del mes de julio, que coincide con el nacimiento del comandante Chávez. Y hasta ahora se han designado 3 comisiones. Una comisión que trata el cuadro internacional y las alianzas, yo formo parte de esa comisión. Otra comisión que tiene que ver con una revisión de toda la táctica política que hemos desarrollado, toda la cuestión operativa, organizativa y tal, que comanda Diosdado Cabello. Y otra comisión más de carácter ideológico y programático, que tiene que ver con todo eso, el programa de la patria, todo eso que hemos hablado hoy, eso está en el programa. Porque ¿qué es lo que está planteado como línea estratégica fundamental? Avanzar en la unificación programática de toda la clase obrera. ¿Qué significa eso, Fernando? Significa que los trabajadores tienen que dar un salto cualitativo, no estar pendiente no más que si del último y 15, del contrato colectivo y del sextatique. Eso es importante, pero definitivo es que en su cabeza tenga lo que tenía el mestizo de Sabaneta en lo fundamental, globalmente como clase. Segundo, avanzar en la unificación programática de todo el pueblo, de toda esta gente que está aquí. Programáticamente, que la gente tenga una convicción política. Ya superamos Chávez no se va. Claro. Lo superamos, porque hay un proceso de. Y finalmente la unificación programática de toda la nación venezolana, de los 27 millones de venezolanos. Y todo eso articulado a una lucha global, que es la articulación que se da en la América Latina, que se da en el mundo, porque solo así, con un alzamiento general de los pueblos del mundo, mandaremos al basurero de la historia al imperio yanqui. Y levantar en el propio seno del movimiento de los Estados Unidos un movimiento de masa
que también cerque a los círculos guerreristas, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer como hicimos con Emparan. Tenemos que hacer como hicimos cuando nos llegaron los 16.000 soldados con el general Morillo, aquí 60 barcos por allí por la costa. Que Se por lo cierto, chupó la guerra de guerrilla de Bolívar. Arismendi tuvo que enfrentarlo allá en las montañas Claro. en Nueva Esparta, ¿no? Sí. Bueno, Sí. habría que... Ellos tienen la cuarta flota y siete bases militares en Colombia. ¿El conflicto es evitable? Yo creo que nosotros vamos a una confrontación. Lo que no te puedo decir yo es cómo va a ser eso. Y en cuanto va eso, la política no se puede someter a relojes como se puede desarrollar la química y la física, sino que uno tiene que estudiar los momentos concretos, el desarrollo de la coyuntura y las tendencias fundamentales. Y montarse en el caballo de esas tendencias fundamentales. Eso era lo que hacía el mestizo de Sabaneta. Sí. Bueno, hemos tenido la dicha de compartir con hoy el honor con el diputado Fernando Soto Rojas, más que presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y expresidente de la Asamblea Nacional, un guerrillero de corazón de por vida. Fernando, si me permite que te dé una clasificación. Para nosotros, lo que tenemos el honor de trabajar contigo, pues ha sido sumamente satisfactorio tenerte aquí y esperemos que se repita. Y nos vemos en un próximo programa de Visión Estratégica. Recordemos que estaremos por las pantallas de ANTV todos los domingos a las 9 de la noche. Muchas gracias por compartir con nosotros.